Buenas noches, hermanos católicos y aquellos que me escuchan. Hoy día hablaremos sobre el segundo libro de Corintios, capítulo 4. Vamos a leerlo y vamos a verlo más a fondo. Este es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús, el mismo Dios que dijo: brilla la luz en medio de las tinieblas. Es el que se hizo luz en nuestros corazones para que se irradie la gloria de Dios como tal como brilla el rostro de Cristo. Hermanos, en el primer versículo está hablando, nos dice: no nos callamos por falsa vergüenza, ni desvirtuamos la palabra de Dios. Este versículo habla del cumplimiento de la profecía que estamos viendo hoy. Mucha gente desvirtúa el Evangelio. Predica otro Evangelio diferente. Sí, predican a Cristo, pero a su manera. No es el mismo Cristo que predica en la iglesia. ¿Dónde vemos este tema? Dentro de la iglesia. Hablaremos al tiro sobre la Sagrada Eucaristía. Hay mucha gente que ataca ese tema, el tema de la Sagrada Eucaristía, pero no entienden el discurso que dio Jesús en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 48 en adelante. Les recomiendo que lo busquen y lo lean. Por eso aquí continúa diciendo: si a pesar de esto permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se... Ni por qué se pierden. Aquí mismo, el mismo versículo nos da la respuesta. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. El Dios de este mundo.
no es Yahvé, sino cómo va a volver ciego a alguien que no cree en su palabra. ¿Mm? Lo dice, lo continúa diciendo aquí. Y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Entonces, por eso en la iglesia no nos proclamamos a nosotros mismos. Nosotros en la iglesia, en la iglesia de nuestro Señor, fundada por Él, nosotros proclamamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que no se dejen, no se queden solamente con la misa, que lleguen a su casa, lean la Biblia, un versículo diario o dos. En un año la van a tener completamente leída. Y con eso, por eso dice más abajo, el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones. Cuando nosotros comenzamos a creer, a estudiar, a creer lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra de Dios, esa palabra se hizo luz dentro de nuestros corazones. Al hacerse luz, nos iluminó el entendimiento para ir comprendiendo y así poder ver más a fondo la Sagrada Escritura, no desvirtuando, no haciendo otro tipo de doctrina. Incluso si alguien dentro de nuestra propia iglesia llegara con una doctrina diferente, no se debe escuchar, porque no es doctrina de Dios, no es doctrina de Cristo. La iglesia debe proclamar solamente a Cristo, a Dios. Cristo dijo, cuando estaba en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, nuestra madre la madre de la iglesia es la Virgen María. Si no logran comprender ese versículo es porque han sido cegados de entendimiento por el Dios de este mundo. Hermanos, si te gusta este video, deja tu like, compártelo y sigan asistiendo a misa. Que Dios los bendiga.